Gracias, Ángel. Pues bueno, vamos a continuar con... ¿Sabían ustedes que hoy es Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio? No sabíamos exactamente por qué decidieron hacer un día como hoy y cuáles son las actividades que se llevan a cabo a nivel mundial, pero fíjense que nuestros amigos del Hospital de Salud Mental están aquí con nosotros para abordar este tema y hoy platicaremos específicamente cómo desde el punto de vista psiquiátrico, no psicológico, hace un par de horas lo vimos desde el punto de vista psicológico, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista psiquiátrico. Aquí ya tiene que ver la alternativa medicamentosa. Está con nosotros el doctor José Carlos Carvajal. José, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Oye, ¿cómo se establece o instituye este Día Mundial de la Prevención para el Suicidio? Ok, se establece porque el suicidio cada vez ha ido incrementando. En los últimos 45 años, las cifras han aumentado hasta en 60%. Entonces es algo que va... ¿En cuántos años? En los últimos 45. Okay. Y bueno, en México también ha ido incrementando entre adolescentes y niños. Ha subido del 2 al 4 o 5%. De la población en general. Ya es, dependiendo del país, varía de la segunda a tercera causa de muerte en personas jóvenes. En primer lugar están casi siempre accidentes y homicidio. Y en tercer lugar ya el suicidio como tal. Y bueno, es algo que obviamente va meritando cada vez mayor atención por este incremento. Oye, pues si de por sí hablar ya de jóvenes, adolescentes suicidas, pensar en un niño suicida, ¿existen estos? ¿Hay chiquitines que se quitan la vida? Sí, aunque allí hay que diferenciar bien si esto es un accidente o si realmente es suicidio. ¿Por qué digo diferenciarlo? Para catalogarlo como suicidio, el niño tiene que tener básicamente tres conceptos comprendidos, que sería que es irreversible la muerte, que hay cese de las funciones corporales, y que es universal, que a todos les pasa. También hay quien agrega que tiene que saber sobre la causalidad. ¿Por qué hablamos de que para tener el concepto de muerte tiene que saber eso? Porque si no entiende todas estas situaciones no podemos hablar de suicidio. Por ejemplo, si piensa que a lo mejor sigue dormido, que sigue pensando, él no sabe que va a morir si hace cierta cosa o que su cuerpo puede dejar de funcionar si hace cierta acción. Por supuesto. Entonces, eso sería un accidente, no sería realmente un suicidio. Si lo hace sabiendo que todo eso va a suceder y que es algo irreversible, que va a dejar de estar, digámoslo así, presente, entonces ya podemos hablar de suicidio. Entonces hay que distinguir. Sí, porque es muy difícil. Esta conciencia, más o menos, ¿en qué edad la obtienen los niños? Porque tienes razón. O sea, la conciencia entre lo que es la vida y la muerte, sus diferencias, ¿en qué momento, en qué edad el niño es consciente ya de eso? Bueno, lleva sus etapas. Usualmente se considera que los escolares, en su mayoría, o sea, arriba de 6 años, ya deben de tener el concepto de muerte más o menos entendido. Y digo más o menos porque va variando por etapas. Lo primero es entender este concepto como tal de que es universal, irreversible, que hay cese de funciones corporales, pero además de eso, conforme van creciendo, por ejemplo, el adolescente empieza a pensar ya no solo en la muerte propia, sino en la muerte de los padres y en otras cosas que van alrededor. Entonces el concepto se va como extendiendo, se va teniendo mayores implicaciones. Pero sí, en general, mayores de 6 años son quienes ya deberían de tener en su mayoría este concepto más o menos fijo. Y si estamos considerando que la edad del adolescente sería que a partir de los 12 hasta los... ¿Qué pasa entonces de los 8 a los 12? Aquí sí tenemos ya un grupo de edades en donde tienen un concepto bastante más claro de lo que es la muerte. ¿Hay niños a esa edad que deciden quitarse la vida? Sí, sí puede pasar. Hay muy pocas estadísticas, sobre todo en México no hay muchos datos. Pareciera que es alrededor del 2% de los niños que llegan a intentarlo. Sí, una de las razones por las que alguien pueda decidir tomarse o quitarse la vida es por un profundo estado depresivo que también puede ser ocasionado por una sensación de indefensión tremenda. Los niños pequeños, por ejemplo, pues si se saben que cuentan con sus padres, se sienten protegidos, ¿no? Aquí entonces, ¿qué es lo que podría orillar a un niño a quitarse la vida? Hay múltiples factores, influyen desde causas genéticas, por ejemplo, hay quien ya nace siendo impulsivo, con predisposición a estar deprimido, a estar ansioso. Cuentan mucho los factores sociales, entre ellos lo familiar es lo principal, puede haber disfunción familiar, violencia o ser víctimas de abuso. Cuenta mucho la parte social, desde la económica o si el medio donde se desenvuelven es violento. Cuentan muchos factores, realmente no hay una sola causa, es como muchos los factores que pueden predisponer a que un niño llegue
a tener esta acción, o lo mismo los adolescentes que lleguen a intentar el suicidio. Entonces es algo bastante complejo. El que tengan a sus padres o no, realmente es más importante, no tanto que los tengan, sino cómo funciona la familia, la dinámica familiar. Ahora, desde el punto de vista de la psiquiatría, finalmente, ¿cómo abordan el tema, doctor? Porque yo me imagino que debe de ser harto difícil pensar que un medicamento, aunque sí puede causar un efecto en la mente del paciente, su medio ambiente, si no cambia, pues de poco o nada va a servir el medicamento, ¿no? Así es. Digo, de los factores que incrementan muchísimo más el suicidio, del 50 hasta el 60% las posibilidades aumentan cuando hay depresión, cuando hay, por ejemplo, en adolescentes consumo de alcohol o drogas, o también aumenta hasta el 30% cuando hay disfunción familiar. Entonces, el medicamento puede intervenir principalmente en los problemas del estado de ánimo y disminuye bastante las probabilidades. Obviamente, no las elimina porque sigue estando ese riesgo, pero sí influye en que sea más fácil, digamos, de manejar esto. Ahora, el entorno familiar realmente es difícil de manejar, se requiere de un abordaje multidisciplinario, se requiere de terapia familiar, a veces de algún tipo de intervención social, escolar, varía, según el caso es muy variable. Y bueno, sí, realmente es difícil cambiar todas estas circunstancias. Entonces, a los niños y a los adolescentes se les puede prescribir medicamentos para la depresión. Sí, dependiendo de la edad y el caso, varían mucho el tipo de medicamentos o de acciones que se pueden tomar, pero sí hay medicamentos aprobados desde los 4 años de edad. No me diga, doctor, yo me hubiera imaginado eso, ¿no? Que un chiquitín de 4 o 5 años, cuando se encuentra en la plenitud de la vida fantasiosa, pueda llegar a requerir de un medicamento como estos. Ya me lo explicó, que también hay casos en donde por cuestión genética ya vienen con esta predisposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nosotros contribuir a este Programa Mundial de la Prevención del Suicidio como padres de familia, por ejemplo? Bueno, de las principales situaciones es estar atentos a si hay algún problema de, digamos, salud mental, que noten que esté ansioso, triste, o que haya conductas extrañas, pues llevarlo a atención. Entre algunas conductas que pueden, digamos, avisar o ser de alarma, está que empiezan a despedirse o que empiezan a hablar de forma muy culposa, que empiezan a repartir cosas o como a resolver problemas que usualmente no tocan, se aíslan, que noten que algo raro está sucediendo, pues valdría la pena que acudan a atención. Perfecto, ¿por qué no nos da los números de contacto? Sí, no me lo sé de memoria, el teléfono del hospital es el 607-9090. 607-9090 del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Muchísimas gracias, Doc. Lo esperamos en una próxima ocasión.